Yo creo que ya pueden ir subiendo los miembros de la siguiente mesa para trabajar en el primer tema de hoy, que es sobre relación clínica. A los ponentes y la mesa la va a moderar Taira Velasco, de manera que yo presento brevemente a Taira Velasco y ya le dejo a ella que se encargue de lo demás. Taira es enfermera, es profesora de bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Y Taira, entre otras muchas cosas, porque es un referente de la bioética en España, pues es la presidenta de la Comisión de Deontología de Enfermería, de la Comisión Nacional de Deontología de Enfermería, y uno de los temas que ha trabajado Taira, ha trabajado mucho sobre final de vida, porque como enfermera trabaja mucho en cuidados intensivos, pero también ha trabajado mucho sobre relación clínica. De manera que Taira, pues te dejamos en tu mano la mesa. Muchas gracias, Benjamín. Para mí es un placer estar en esta mesa, puesto que considero que la relación clínica es la base sobre la que se sustenta todo el proceso asistencial. Y para ello es fundamental cómo se establece esa confianza, ese vínculo terapéutico que va a ser clave desde el punto de vista del acompañamiento de las personas, pacientes, familias, durante todos sus procesos, tanto de salud como enfermedad. Para ello contamos con la experiencia de tres grandes expertos que voy a presentar para que luego no perdamos el tiempo con los cambios de las ponencias, en el que comenzará Rafael Amo, que le tengo a mi derecha. Estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, en donde obtuvo el grado de doctor en teología en el año 2007. También es doctor en filosofía por la Universidad Rey Juan Carlos, en el programa de bioética y biojurídica desde el 2016 y es máster en bioética de la UNED en 2008. Durante 4 años enseñó en el Seminario Diocesano de San Bartolomé de Sigüenza. En el año 2013 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Imparte los cursos de Pensamiento Social Cristiano, Ciencia de la Cultura, Teología Moral y Pastoral y en el máster de Bioética. Desde enero de 2019 es el director de la Cátedra de Bioética en la Universidad de Comillas y nos hablará fundamentalmente de los aspectos que tenemos que tener en cuenta desde la relación clínica, desde el punto de vista del catolicismo. Posteriormente, Carolina Aguilar, a mi izquierda, nos hablará desde el judaísmo. Ella es médico de urgencias en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, es subjefa del servicio desde hace 3 años, pertenece al Comité de Ética Asistencial de ese hospital desde hace 5 años y además, señala, es judía ortodoxa y miembro activa de la Comunidad Judía de Madrid. Finalmente, Rebeca García, a mi izquierda, más para allá, hablará sobre los aspectos relacionados con el Islam. Ella es médico, especialista en nefrología por el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, es máster en investigación clínica por la Universidad de Barcelona, es máster en patología renal por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experta en nefropatía hepática, nutrición clínica, síndrome cardiorrenal, hemodiálisis por la Universidad de Alcalá y el Instituto Karolinska de Estocolmo y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como jefa del servicio de nefrología del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan, como docente en múltiples cursos y congresos y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Hígado y Riñón. Pues tendremos el turno de las ponencias en torno a unos 15 minutos para que posteriormente entre todos podamos enriquecernos del debate y el diálogo. Cuando quiera, Rafael. No, este micrófono, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, perfecto. Es que estoy acostumbrado a dar clase de pie y estar sentado así en esas sillas me parece... Bueno, en primer lugar, quería agradecerles, no sé si está la presentación que he enviado, para que la podamos ver. En primer lugar, quería agradecer la invitación y poder colaborar y participar en esta intervención, en esta mesa, que es muy interesante, porque tratar las religiones es importante, porque la religión sigue siendo un punto esencial en la vida social y en la sociedad. Bien, perfecto, esa es. Bien, antes de comenzar, y como iba a hablar el primero, me he permitido hacer una pequeña búsqueda en la enciclopedia de bioética y bioderecho, a ver qué tiene que ver los valores en la relación clínica, ¿no? Y debemos partir de una realidad. El ser humano es el ser que todo lo valora.
No podemos no valorar. La visión del ser humano es una visión que, cuando se acerca a la realidad, la valora, no la ve neutra. Pues bien, los valores también tienen que ver, por tanto, en una relación clínica. Cuando se establece una relación clínica, el animal que todo lo valora, valora esa relación clínica. Y bien, dice el diccionario, la Enciclopedia de Bioética y Bioderecho, que bueno, ha cambiado la situación. En la era del paternalismo, el valor cúspide era la eficacia médica. Entonces, no se consideraban los valores del enfermo. Lo importante era ser eficaz médicamente hablando, ese era el valor, y a raíz de ahí se intervenía. Sin embargo, hemos cambiado de época. En la era de la autonomía, el hecho del respeto es el valor supremo. Por tanto, hay que valorar el respeto a la otra persona, que es una persona dotada también de valores. También, no solo el médico, el enfermero, el que establece esa relación, es un animal que todo lo valora, sino también el enfermo es alguien que todo lo valora. También tiene valores, ¿no? Y el respeto a esos valores mutuamente es lo que establece o lo que da lugar a que podamos hablar del papel de la religión en la relación clínica, porque si no estaríamos en lo que nos han comentado hace un momento, ¿no? El papel de la religión en la relación clínica entraría en el pecado o en otras causas, ¿no? No, pero el hecho de que seamos portadores de valores y de que ambos seamos portadores de valores, los dos polos de la relación clínica seamos portadores de valores, es lo que nos pone en situación para que entre en el lugar a hablar o tenga lugar la posibilidad de hablar de religiones, que entre otras muchas cosas son portadoras de valores. Bien, en esa relación clínica que hemos establecido, en la que el valor máximo es el respeto a los valores de la otra parte, el médico, el enfermero, el agente sanitario que está en ese polo de la relación, debe, dice la Enciclopedia de Bioética y Derecho, debe primero tener una nueva mirada hacia el enfermo, que le abarque como una persona llena de valores. En segundo lugar, tiene que tener una disposición al diálogo deliberativo. Y en tercer lugar, y es aquí donde yo quiero enganchar ya con el papel de la religión católica, y creo que de las otras religiones, se le pide, por aquello del consentimiento informado, se le pide al agente sanitario que tenga una actitud mayéutica. Una actitud de ayudar a sacar los valores, ¿no? La mayéutica es el sistema socrático, el sistema socrático de filosofía es el filósofo que va ayudando al otro a aprender. Bueno, pues se le pide al agente sanitario que está en ese polo de la relación clínica que tenga una actitud mayéutica, que ayude al enfermo a ver cuáles son sus valores y para poder ponerlos y poder ayudarle a que esos valores presidan esa relación, en ese respeto. Bien, pues es la propia Enciclopedia de Biomedicina y Bioética y Bioderecho, mejor dicho, es la que habla, entre esos valores de la actitud mayéutica, dice que habría que tener compasión. Y este es el punto, a mi juicio, donde enlazan las tres religiones, no solo el catolicismo. Porque para las tres, ahora vuelvo un momento, para las tres religiones Dios es compasivo. Para las tres grandes religiones, el cristianismo, el islam, el judaísmo, me da igual el orden, las tres son Dios es compasivo. Bueno, la compasión así en abstracto, así la define, debería entenderse no solo como una emoción. No sé si en alguna de las mesas a lo largo de este seminario se ha hablado del budismo, pero en el budismo sí que en las religiones orientales actuales sí que la compasión es una emoción. Sin embargo, por lo menos aquí, en este abstracto filosófico que hace este diccionario, dice que debe ser una movilización activa para aproximarse al que sufre y para ayudarle. Es cierto que tiene el origen en la empatía. Más bien, en griego puro sería simpatía, porque sabéis que el sim es con y pazos, pero bueno, tiene su origen en la empatía. Pero la compasión es algo más que una pura empatía, que un puro sentir. La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Bien, bueno, esto es de pura filosofía. Como digo, para las grandes religiones, que estamos, creo, aquí representados, Dios es compasivo.
Pero ya aquí aterrizo en el cristianismo. Para el cristianismo la compasión es algo más que una simple emoción. Es un acto que precede a un acto solidario. Es decir, para el cristianismo, eso es lo que yo hoy quiero desarrollar, la compasión, que es ese valor que debe estar en la relación clínica por parte fundamentalmente del agente sanitario, para que actúe de mayéutica, para poder así ayudar a que el paciente saque a la luz sus valores y a esos podamos respetar. Esa necesita compasión, y esa compasión es mucho más que una emoción. Esa compasión es un acto solidario, fundamentalmente. Ahora, vamos a ver en el cristianismo cómo es esto del acto solidario y la compasión. Bueno, los cristianos debemos recurrir al libro, ¿no? A nuestro libro, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, que compartimos en parte con el judaísmo, pero en la parte más específica, que es el Nuevo Testamento. Y ahí hay una parábola de Jesús, que para nosotros es el paradigma de la compasión. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a paros y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita. Bien, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándola en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El que practicó misericordia con él. Es decir, la compasión, este texto para nosotros, como digo, es el paradigma de la compasión. La compasión no es solo una emoción, se conmovió, pero hizo algo por él. Hizo algo por él. Desde un punto de vista un poco más teológico, esto es posible para el cristianismo, o tiene un punto importante para el cristianismo, porque Jesús de Nazaret, hay un momento en el Evangelio que dice, todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Estuve enfermo y me curasteis. Es decir, para el cristiano el enfermo es el propio Cristo. Por eso la compasión tiene un elemento de tratar casi a Dios así, ¿no? Y como digo, la compasión no es solo una emoción. Me gustaría detenerme en este cuadro. Este cuadro forma parte, es de Matthias Grünewald, pintado en 1512, para el hospital de Heisenheim. Este era un hospital para enfermos del fuego sagrado. El fuego sagrado es el ergotismo, propio de la infección por el hongo del centeno. Sabéis que es una enfermedad que se padecía, era mortal, en el momento era la enfermedad del fuego sagrado, además no había remedio para entonces, no había manera de acabar con ese hongo, pero no se ve bien en el cuadro, pero Jesús crucificado está representado con las mismas llagas propias del ergotismo. Es decir, Jesús se identifica con el enfermo, Jesús hace un acto solidario de identificarse con el enfermo. Esa es la compasión, fundamentalmente, para los cristianos. Esa es la clave previa para los cristianos para la compasión. El propio Jesús, y por tanto el cristiano que tiene que imitar al propio Jesús, debe hacer un acto solidario. La compasión no es solo una emoción de empatía, es hacer algo. Pero claro, en la lógica, como digo, Cristo aparece compasivo, tiene la misma enfermedad, por tanto, tratarle, Él se ha hecho solidario con los enfermos, se ha hecho uno con los enfermos, ¿vale? Para poder ser compasivo. Ha hecho un acto solidario. Bien, es que creo que tenía aquí unas diapositivas que han cambiado, pero bien. Bien, por tanto, solo en la relación, volviendo a la relación clínica, ¿cómo aplicamos esto? Solo si te acercas mediante una acción solidaria al enfermo, solo si te haces uno con él, puedes ser compasivo con él y para eso hay que ser solidario. Habría decir, claro, sufrir con él, pero claro, esto es imposible, no vamos a padecer la misma enfermedad que padecemos. ¿Qué propuesta hace entonces el cristianismo? ¿Cómo se podría
de alguna manera, ser compasivo, ¿vale? Con el enfermo. Bueno, en el cristianismo todo está teñido por el amor. Es el amor el que nos sitúa, el que nos ayuda a hacernos solidarios con él. El amor, dice Erich Fromm, tampoco es solo un sentimiento, Erich Fromm, el psicólogo, sino que el amor es la preocupación activa por el bien del otro. Es decir, es un acto solidario en el cual no solo nos compadecemos, no solo nos emocionamos, nos conmovemos por el otro, sino que nos preocupamos activamente por él, hacemos algo por él, ¿vale? Por el amor es como nos hacemos nuestro el sufrimiento del otro. Y es de donde sale esa acción solidaria, que tiene un primer efecto mayéutico del que hemos hablado en primer lugar. Tiene un efecto mayéutico que es la consolación. Consolar. Quien se siente acompañado en el sufrimiento no se siente solo. Y quizá esa sea una de las primeras herramientas o primeros elementos que necesita un enfermo para poder sacar a la luz sus valores y poder intervenir en esa decisión clínica de una manera autónoma con sus valores. Necesita no sentirse solo. Por tanto, la compasión que podemos introducir como valor mayéutico para la relación clínica, la compasión es fundamentalmente consolación en primer lugar. Es consolar y sentirse al enfermo. Y sentirse que el enfermo no se sienta solo, se sienta unido a alguien. Pero como digo, esto requiere de un acto solidario primero, que es el acto de sentirse uno con el enfermo, de comprender al enfermo y de comprender su situación. Hay una cita, y quiero ir terminando con estas dos citas, unas citas del Papa Benedicto XVI que a mí me parecen que deberían estar grabadas en muchos sitios, ¿no? Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Es decir, la compasión es un elemento fundamental de humanidad. Y si hay que humanizar la relación clínica, ayudando al enfermo a que saque sus valores, la compasión es un elemento fundamental, por lo menos desde un punto de vista cristiano, ¿no? Y termino también con otra, ¿no?, que es un poco más larga, pero la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido para el individuo y para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente. Una sociedad que no consiga esto es una sociedad cruel e inhumana. En efecto, aceptar al otro que sufre, y termino, significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser mío. Es decir, que, resumo y termino, ¿qué elemento específico del cristianismo puede contribuir a que la relación clínica sea una relación mucho más humana? La compasión. La compasión, que es el elemento que nos permite ayudar mayéuticamente al enfermo a que afloren sus valores. Pero esa compasión no es solo una emoción. Esa compasión fundamentalmente es un acto solidario. Un acto, desde un punto de vista cristiano, que entiende que tiene que hacerse uno con el otro para consolar al otro, para que no esté solo en el sufrimiento de la enfermedad y así le ayude a aflorar sus sentimientos. Yo creo que esta es, digamos, la contribución más específica del cristianismo a la relación clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por dar sobre todo aspectos que efectivamente considero clave a la hora de poder abordar esa proximidad en los pacientes, que es la compasión. Vamos a continuar la ponencia con Carolina cuando... ¿Ah, sí? Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la invitación. Me siento honrada de estar aquí también acompañada en este auditorio que impone un poquito. He estado a punto de huir porque después de estas presentaciones pues, hay que tener mucho valor para pararse a hablar aquí.
Bueno, yo soy médico de urgencias y, por tanto, soy ese tipo de médico que está siempre en un contacto estrecho y obligatorio con la realidad. Así que ya hemos hablado un poco de la historia, hemos tocado la espiritualidad y ahora yo voy a llevaros un poco hacia el mundo de lo real. Cuando intentaba enfocar mi participación en esta mesa, me preocupaba un poco qué era realmente lo que me estaban pidiendo, porque yo decía, bueno, la relación clínica con un paciente judío, la relación de un médico judío con su paciente, no es sencillo, pero yo pienso que el encuentro entre el médico y el paciente va más allá de lo clínico, y en un mundo multicultural donde las creencias religiosas desde antaño influyen tanto en lo que nos pasa y en cómo asumimos nuestra actitud ante una enfermedad, pues ya es hora de que vayamos sinceramente viendo al paciente como un ente integral, como un ente psico-socio-cultural y no solo como un ente físico, ¿no? No sé si la presentación... Desde luego, la importancia de la perspectiva religiosa en la medicina, no voy a incidir mucho más en ello porque ya lo han explicado de una manera magistral mis dos compañeros, lo que os hablaba de la multiculturalidad en la atención médica y el impacto de las creencias religiosas en las decisiones médicas y en cómo el paciente asume todas las recomendaciones que le estamos dando. Creo que esto en la era moderna nos hace beneficiarios de una atención culturalmente competente. En cuanto al judaísmo, hay 613 preceptos que sí nos sabemos y sí conocemos, pero hay 3 pilares fundamentales, no solo en la atención médica o al recibir la atención médica como un paciente, sino en nuestra manera de entender la vida diaria. El primero es el principio de Pikuach Nefesh. El principio de Pikuach Nefesh establece que la vida es lo más importante. Es tan importante que se puede transgredir cualquier cosa dentro del judaísmo con la finalidad de salvar una vida. Yo soy ortodoxa, como lo explicábamos hace un momento, soy ortodoxa moderna. No soy la típica ortodoxa de las pelis neoyorquinas, pero bueno. Y dentro de la ortodoxia hay algo que se llama Shomer Shabbat, que es que respeto el Shabbat. Y desde el viernes por la tarde, cuando sale la primera estrella, hasta el sábado por la noche, nosotros no utilizamos absolutamente nada de tecnología. Eso implica que en mi casa no utilizamos el coche, no vemos la tele. Tengo 3 hijos a los que alejo de sus móviles y de sus videoconsolas. Pero está establecido que incluso judíos mucho más observantes que yo tienen el deber y la obligación de romper el Shabbat si eso implica salvar una vida. Y estamos hablando de salvar una vida, cualquier vida, no solo la de nuestros familiares, no solo la nuestra, no solo la de los cercanos. Como médico, este principio Pikuach Nefesh me permite incluso hacer guardias en la urgencia, porque si me toca trabajar un sábado, tengo que reconocer que gracias a que tengo unos compañeros que son maravillosos, no suelo trabajar los sábados, pero alguno que otro tengo que hacer y desde luego no puedo explicarles a mis compañeros que desde el viernes ya se considera que estoy en Shabbat porque me dirían que me dedicase a otra cosa, princesa. Entonces, dado que en mi trabajo diario tengo la oportunidad de por lo menos influir en un paciente para salvar una vida, pues mi rabino me permite ir a trabajar. Si un ortodoxo ve por la ventana de su casa que están asaltando a una persona que no conoce en la acera de enfrente y que eso podría poner en peligro la vida de esa persona, tiene la obligación de coger su móvil o su teléfono para llamar a las autoridades y ayudar. Tenemos el principio de Kabod Habriot, que es el respeto a la dignidad humana, y eso en el ámbito de la medicina para nosotros es muy importante. Y la halajá, que es la ley judía que interpreta todas esas 613 midot y que nos ayuda a aplicarlas a la vida diaria.
Entre las expectativas que puede tener un paciente judío, tenemos lo de la dieta kosher, que luego podremos ahondar un poquito más en ello porque es complicado, interesante y muy extenso. La observancia del Shabbat, como os explicaba hace un momento, con todas sus implicaciones médicas, y algunas festividades y rituales, porque nuestro calendario de festividades es amplísimo, y dentro de este calendario incluso tenemos 9 ayunos que son sagrados, que son importantes y que la mayoría de los observantes se ciñen a ellos, y un ayuno en particular, que es el ayuno de Yom Kippur, que para nosotros también es de máxima importancia en el año. Hablaros de esto y hablar del judaísmo como una generalidad se me hace difícil, porque hay tantos tipos de judíos como gustos para los colores. O sea, tenemos desde el judío que va una sola vez al año a la sinagoga hasta el judío que va todas las mañanas a rezar. Y he traído 3 casos que me parecen interesantes para hablar un poquito sobre cómo influye el judaísmo en los dilemas éticos y en la atención clínica. En el primero tenemos un paciente judío ortodoxo que necesita una cirugía urgente durante Shabbat, y el médico responsable solicita nuestra intervención porque el paciente se niega a firmar el consentimiento informado. Esto es un caso real que tuvimos la oportunidad de vivir. Nosotros en la Comunidad Judía de Madrid tenemos un grupo de sanitarios, hay médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que nos encargamos de hacer un enlace entre los ortodoxos y los hospitales. Y el paciente no se estaba negando a ser intervenido en Shabbat, que era lo que el médico pensaba en un principio. Se estaba negando a firmar el consentimiento informado porque durante el Shabbat no podemos escribir. El rabino acudió, hablamos con él y finalmente se firmó el consentimiento y por pikuach nefesh se transgredió. Se plantea un reemplazo valvular y la prótesis biológica que mejor se adapta a nuestro paciente de confesión judía proviene del cerdo. Cuando hablamos de la dieta kosher, el cerdo es el único animal que aparece escrito con su nombre en la Torá y que se nos prohíbe ingerir cualquier, o sea, comer o tratar con cualquier producto que venga de este animal. El resto de la dieta kosher está establecida por distintas características. Por ejemplo, tienen que ser, si es un alimento del mar, tiene que tener aleta dorsal y escamas. Si es de la tierra, tiene que ser rumiante de pezuña hendida. Todos se nos van dando como características para que veamos un poco a qué nos estamos enfrentando, salvo con el cerdo, que aparece exactamente con su nombre, pero aquí nuevamente el principio de pikuach nefesh está por encima de ello. Y un paciente grave sin diagnóstico de certeza y probabilidad de padecer una enfermedad infectocontagiosa que lo mantiene aislado, es judío y nos comunican que hay gente muy rara en la sala de espera que está empeñadísima en entrar a pesar del riesgo. Dentro de la comunidad judía existe otra formación que es la Hebra Kadishá, que es un grupo de personas preparadas para estar con los enfermos, sobre todo en casos terminales o de diagnóstico incierto, porque dentro del judaísmo podemos ser máximos pecadores y arrepentirnos o en el día de Yom Kippur con el ayuno o en el momento en que sentimos que nuestra vida peligra. Entonces, os presento a esta gente rara que va a intentar entrar y que va a hacer todo lo posible por estar con ese paciente a pesar de los riesgos biológicos. Entonces, en principio, yo solo os pido un poco de comunicación clara y empática. Muchas veces cuando nos enfrentamos a casos de ética en la atención médica a los pacientes judíos, en el momento en que logramos hablar con el equipo médico, todo suele fluir. Y entender que hay pacientes que tienen necesidades culturales específicas y que entender y respetar estas creencias religiosas creo que es esencial para brindar una atención que realmente esté centrada en nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Carolina. Además, por ajustaros también a los tiempos para poder tener luego el debate. Pues terminamos con Rebeca.
para abordar los aspectos específicos de la relación clínica desde el Islam. Hola, buenos días. A mí, como con la compañera, me gustaría mucho dar las gracias por la invitación a este seminario y enhorabuena a los organizadores por la iniciativa, porque es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a asistir. También tuve dificultad en la confección de esta charla porque no sabía muy bien qué se me pedía, qué se esperaba. Entonces, pues bueno, espero que os guste. Se trata de compartir y de aprender unos de otros. Sí que nosotros, como musulmanes, siempre vemos que hay mucha confusión, ¿no?, entre lo que es musulmán, árabe o, como se ha dicho antes, hebreo, judío, ¿no? Estamos mezclando siempre muchas cosas, entonces espero aclararlo aquí en el día de hoy. ¿Qué fue lo primero que me planteé? Pues que había que tener en cuenta cuando un médico atendía a un paciente musulmán o un musulmán iba al hospital, ¿no? Y entonces pues realicé una pequeña encuesta en mi entorno, ¿no?, a gente pues distinta, a ver si percibían la relación clínica de una forma diferente a como la percibía yo, y su respuesta me sorprendió porque todo el mundo, ¿no?, pacientes musulmanes, decían que todo funcionaba correctamente y perfectamente y que la sanidad era estupenda y que estaban muy contentos con todo. Entonces dije, pues a ver ahora de lo que hablo yo en la charla. Entonces intenté ahondar un poco más y es lo que os voy a presentar hoy aquí, ¿no? Como os dije, la gente tiene mucho lío en la cabeza con lo que es el Islam, ¿no? Confunden mucho el ser musulmán, y por eso he preparado un guión, ¿no?, que se trata de explicar un poquito brevemente qué es el Islam, que necesito como médico, como enfermera, como sanitario, saber para tratar a un paciente musulmán, ¿no? Voy a hablar desde la perspectiva del sanitario, y luego qué precisa un musulmán en un centro sanitario, qué espera, ¿no?, para que veamos también la perspectiva del paciente. Y empezando con ¿qué es el Islam? Pues como ha dicho antes el profesor Pedro Gargantilla, el ser musulmán implica seguir el Corán y la Sunna. La Sunna es un libro de dichos y hechos del profeta Muhammad, no Mahoma. Mahoma es una invención española, en el resto del mundo se llama Muhammad, pero no, el Islam no es una religión nueva. El Islam trae un libro nuevo. Allah no es un Dios nuevo, diferente del Dios que conocemos en el catolicismo. Allah significa el Dios, ¿no? Entonces lo que reconoce el Islam es que hay un solo Dios, el Dios único, que en árabe se dice Allah, el Dios, pero es el mismo Dios del resto de las religiones monoteístas. Y el libro, el Corán, es la novedad, es un libro nuevo que trata de reunir todo lo ya escrito, pero viene para cumplir esa falta de veracidad, ¿no?, que se había visto con los evangelios, con la alteración y tergiversación de los libros previos, ¿no? Entonces, en el Corán, quien lo haya leído, si queréis leerlo, pues habla de Jesús, de la Virgen María, de Abraham, de Moisés, es muy parecido a la Biblia, y luego trae leyes nuevas, recomendaciones nuevas que mejoran, ¿no?, lo que ya había escrito. Y la Sunna, los hadices del profeta en español, pues son pues dichos y hechos del profeta Muhammad que nos enseñan, nos enriquecen, ¿no?, todo lo que ya contiene el Corán y detallan todo lo que debemos hacer para seguir el camino que marca el Islam. El Islam es una religión que exige ser activo, no es una religión de creo en Dios y ya está. Entonces, pues por eso el Islam impregna todos los aspectos de la vida diaria de una persona. Como se ha dicho antes, hay 5 pilares y es muy importante el orden en que están escritos los pilares. Lo primero es el testimonio de fe, ¿no?, de reconocer que hay un solo Dios y de que Muhammad es el mensajero del Islam. Y luego está el rezar, ¿vale? No se puede ir uno del pilar 1 al 4. El Islam considera que hay un camino de rectitud y que a lo largo de la vida se trata de perseguir la perfección y terminar siendo cada vez, ¿no?, mejor persona, mejor musulmán. Entonces, pues lo siguiente sería rezar. Hay rezos obligatorios, como ya sabréis, 5 veces al día, y hay rezos voluntarios. Y hay rezos especiales en el mes de Ramadán y hay mucho, ¿no?, que contar, pero no me puedo extender. El tercer pilar sería el azaque, la caridad, que no es limosna tal cual. Todo musulmán está obligado, por religión,
opcionalmente, si quiere seguir la religión, a dar un 2,5 de sus ahorros al año, ¿vale? No el 0,7 que se habló aquí en España hace unos años, el 2,5. ¿Vale? Aparte, pues hay otras limosnas opcionales. El cuarto pilar es ayunar durante el mes de Ramadán, que el Ramadán no es un ayuno, es un mes, ¿vale? Aparte hay otros ayunos a lo largo del año, voluntarios, y luego está la peregrinación a la ciudad de Meca, al menos una vez en la vida, si se dispone de medios económicos y no se está enfermo. Como ha dicho también la interveniente anterior, en el Islam estamos tanto musulmanes como colores, ¿no?, o gustos puede haber en el mundo. Entonces, ¿no?, esta es la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo te imaginas a un musulmán? ¿No? Paraos a pensar por un momento. Iba a poner una foto de lo que casi todo el mundo se imagina, pero voy a dejar libertad. ¿Vale? Y es que es verdad, el 90% de los árabes son musulmanes, pero solo el 15% de los musulmanes son árabes, ¿vale? Entonces, esta es una idea que me gustaría que os llevarais a casa porque cambia mucho la percepción que se tiene del Islam, ¿vale? Y como ejemplo, pues ahí veis que de los países con más musulmanes del mundo, el 50%, ¿no?, son Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Nigeria, ninguno es árabe, ¿vale? Y además, ¿qué pasa en este país en el que vivimos, en España, que por nuestra cercanía a Marruecos, eso es el estrecho de Gibraltar, pues pensamos que todos los marroquíes son musulmanes o que todos los musulmanes son árabes o son marroquíes, ¿no? Pero esto está muy lejos de la realidad. El Islam es la religión en crecimiento, con mayor crecimiento que hay en el mundo, ¿vale? Y en Latinoamérica, por ejemplo, pues eso, hay ya miles de personas que son musulmanas. En Estados Unidos se estima que hay 4,5 millones de musulmanes, que ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones pues se ha hablado de que eran una población muy importante de cara a dirigir, ¿no?, inclinar la balanza hacia que ganara un candidato u otro. En Europa igual, pues el Islam es una religión en crecimiento y no porque la gente se esté cambiando de país, ¿no?, sino porque pues hay cada vez más conversos y luego pues por gente nacionalizada, ¿no?, hijos de musulmanes emigrados. Pero el crecimiento del Islam es generalizado en todo el mundo. Entonces, no hay que confundir Islam con cultura. Una cosa es la cultura que tenemos y otra la religión que profesamos. Y entonces, pues según el país, la familia, la ciudad, el ambiente en el que nos hemos criado, pues vamos a tener una cultura u otra, independientemente de que todos seamos musulmanes, ¿no? Y estas son caras pues, de distintos musulmanes y si os fijáis pues, una con otra pues, no tienen nada que ver, ¿no? Va a haber gente muy distinta como en cualquier otra religión. Entonces, ya aclarado un poquito en qué consiste el Islam, vamos a pasar a qué necesito saber para tratar a un paciente musulmán desde el punto de vista sanitario. ¿Vale? Yo me he ido mucho a la práctica porque yo mi día a día es en el hospital y entonces pues lo intento llevar a que esto sea práctico. ¿Qué factores hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando voy a hacer una exploración física, que es lo primero, ¿no?, después de hablar un poco con el paciente, a lo que yo como médico voy directamente? Pues vamos a tener en cuenta el tipo de paciente que tenemos delante, ¿no? Si es un hombre, si es una mujer, si es un joven, si es un anciano. Todo esto a la hora de dirigirme yo a esa persona, pues tengo que tenerlo en cuenta, independientemente de que sea musulmán o no. Luego el código de vestimenta, pues no es lo mismo una persona que me viene en tirantes, que es muy fácil, ¿no?, acercarme a escucharle el corazón con el fonendoscopio, o una persona que me viene con 3 capas de ropa, ¿no? Gente mayor, por ejemplo, que no tiene calefacción en casa, ahora en invierno, cuando aprieta el frío, hay que desnudarles, necesito colaboración de la hija, ¿no? Y una persona, por ejemplo, musulmana, que le da absolutamente igual que la explore un hombre que una mujer, ¿no? Obviamente, como mujeres, todos preferimos, si tenemos que desnudarnos, que sea una mujer, pero en el Islam no hay nada que indique, ¿no?, que por razones de salud tengamos que preferir una persona u otra, pero si una persona con hijab, más recatada, con pañuelo, pues va a ser pues, algo más pudorosa, ¿no? Pues esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la exploración.
También a depender del médico. No es lo mismo yo como nefróloga, que voy mucho a explorar la barriga, que el digestivo, que viene alguien con estreñimiento que a lo mejor le hace un tacto rectal, que el traumatólogo que te va a mirar el brazo, ¿no? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta de cara a las distintas especialidades. El tipo de exploración y, por ejemplo, esto es una ecocardiografía. Fijaos que hay una mujer en la camilla y ni la mujer se ha tenido que desvestir ni el médico ha tenido que verle las mamas, ¿no? Esto es muy importante, no lo tenemos en cuenta. Esto a cualquier mujer le es más cómodo que el desnudarse absolutamente de cintura para arriba y esto, por ejemplo, en el Islam pues se da mucha importancia al no tener, si hay que desnudarse, la mujer se desnuda o el hombre se desnuda, pero siempre que sea absolutamente necesario. No hay necesidad de enseñar nada si no es preciso. Esta es otra cosa que hay que tener mucho en cuenta. Estamos hablando con un paciente, estamos explorándole, lo tenemos medio desnudo y la puerta está abierta. Esto no sé si lo habéis presenciado, yo lo he presenciado siendo paciente y lo presencio a diario en mi consulta. La puerta se abre y no se tiene en cuenta lo que se está haciendo dentro. Es algo que hace que invadamos la intimidad del paciente y esto está recogido, por ejemplo, en mi hospital en un plan que se llama Plan Dignifica, que hace referencia a la necesidad de humanizar la medicina, ¿no? Darle privacidad al paciente, a lo que está contando o a lo que nos está enseñando a nivel físico. Y luego, pues, las continuas interrupciones, ¿no? De tener la puerta cerrada y venir un celador a entregar una historia, venir un compañero a preguntar algo. Entonces, pues, si vamos a explorar, por ejemplo, echar el pestillo o no interrumpir una conversación delicada, que nos están hablando de una pérdida, de un temor sobre la enfermedad, de una cosa íntima, ¿no? Es un sitio que debemos tener algo más reservado. Pasamos de la exploración física al tratamiento. En el Islam está la alimentación halal, ¿vale? Que halal significa lícita, ¿vale? En el Islam no está prohibido el cerdo, está prohibido el cerdo, el jabalí, el cocodrilo y cualquier otro animal que sea carnívoro que la gente coma en algún lugar del mundo. Además, la alimentación halal, pues como veis ahí, el producto tiene que estar libre de cualquier sustancia o ingrediente prohibido, no solamente la carne específica de un animal carnívoro, sino además pues cualquier comida preparada o algún fármaco, en este caso, que lleve ingredientes que provengan de animales que no se recomiendan en el Islam. Si está uno muerto de hambre, puede absolutamente comer estos animales, pero en situación de poder elegir se recomienda el no hacerlo. ¿Vale? Se recomienda también para dar el certificado halal, que veis ahí arriba, que todos los productos tienen que tener certificado halal, que la alimentación del animal haya sido vegetal, ¿vale? Esto quiere decir que las vacas no pueden estar alimentadas con harina de huesos de animales, que os acordáis que tuvimos aquí la enfermedad de las vacas locas. Que los utensilios y la maquinaria adecuada durante la elaboración, el procesado, el almacenamiento y el transporte sean también correctos, que no haya habido sufrimiento innecesario durante el sacrificio del animal y que los conservantes, los colorantes, los aditivos y los aromas sean también halal. ¿Vale? Aquí como ejemplo un conocido complejo vitamínico que antiguamente llevaba gelatina de cerdo y que han cambiado por gelatina de pescado para poder venderlo a musulmanes. Esto parece algo muy tonto, pero hay gente que no va a comprar el producto si no es halal. Pues esto también como médicos lo tenemos que tener en cuenta. De cara al ingreso, pues lo mismo, la vestimenta, si una paciente es musulmana o un paciente es musulmán, tener en cuenta el ofrecerle, por ejemplo, un pijama en vez de un camisón, que si no tiene por qué enseñar las piernas. Esto en ginecología es difícil, pero en cualquier otra especialidad es algo que no es muy complicado y humaniza al paciente. ¿Os acordáis de esa película de Jack Nicholson cuando va con el camisón abierto por detrás, ¿no? Pues esto es para cualquier persona, pero bueno, como yo estoy aquí para hablar del Islam. Luego, de cara a la dieta que damos en el ingreso, pues tener en cuenta que la dieta debe ser halal o al menos una basal sin carne, para que no lleve carne de cerdo, o una vegetariana.
Esto es muy curioso porque, por ejemplo, cuando han ingresado niños y los padres dicen que les traigan una dieta vegetariana porque no hay una dieta específica, pues claro, les privamos de tomar pescado o de tomar pollo, pues esto hay que tenerlo en cuenta, que no tenemos que limitar a que los niños pues todos tomen espinacas o un adulto, hay que adaptarse un poco. Luego el tema de la visita a los enfermos, al igual que en el judaísmo y al igual que en el catolicismo, que ha hablado el compañero de la compasión, en el Islam es muy importante y muy recomendable el visitar a los enfermos. Entonces, pues no nos debe extrañar si de pronto aparece mucha gente por allí, ¿no? Todo debe hacerse dentro de un orden y con los requisitos que exige el hospital, pero va a ser algo pues, que se va a hacer, aunque no haya mucha relación, ¿no?, de cercanía entre el paciente y los visitantes. Y luego, pues el ayuno de Ramadán, hay que saberlo, si el ingreso pilla en Ramadán, pues tener en cuenta de que el paciente tiene que dejar de ayunar. Pero si es un ingreso para hacerse pruebas, pues el paciente puede seguir ayunando. Entonces, hay que ser conscientes de que esto puede estar presente en nuestros pacientes. Este es un ejemplo de concierto de dietas de un hospital de Castilla-La Mancha, donde se habla de dieta étnica, ¿vale? Pues este tipo de palabras, por ejemplo, pues son un poco prejuiciosas, ¿vale? Entonces, es mejor pues dieta vegetariana o dieta vegetariana, o sea, o dieta basal sin carne o dieta basal con pescado, cada uno como quiera llamarla, pero esto limita, ¿no?, es un poquito xenófoba, limita las religiones a una comunidad y le da ¿no?, la tilda de extranjera. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, que además son documentos oficiales. Vale, luego, en el tema del tratamiento, también tener en cuenta los objetivos del tratamiento. Deben ser objetivos halal. Hablamos, por ejemplo, de la salud de la mujer, la interrupción del embarazo. Debe interrumpirse por alguna razón, no por el simple hecho de no quedarse embarazada a partir de las 12 semanas, que ya no es lícito en el Islam. El objetivo de una cirugía plástica, el objetivo de cualquier tratamiento médico en pastillas. En la etapa final de la vida, por ejemplo, cuando hablemos de una eutanasia con el paciente o de no prolongar el sufrimiento o de no hacer un encarnizamiento terapéutico, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Es verdad que la religión no está presente en la relación con el paciente, pero cuando llegan momentos importantes, como es, por ejemplo, la etapa final de la vida, una enfermedad terminal, un pronóstico muy grave, la religión aparece en todos los pacientes, ¿no?, o desaparece, ¿no?, es algo que viene a colación. Y, por ejemplo, luego con la donación de órganos, ¿no?, pues tenemos que saber en qué cree nuestro paciente para que pueda afrontar estos temas de la mejor manera. Y, por último, ¿qué precisa un musulmán en un centro sanitario? ¿Qué espera de nosotros? ¿Vale? Pues espera, por ejemplo, que haya una dieta un poco apropiada a lo que él necesita. Hablamos no solo de la dieta, las máquinas expendedoras, a veces no hay nada que podamos sacar de ahí, que podamos tomar, o la cafetería del hospital, a veces hay bocadillo de salchichón, bocadillo de chorizo, bocadillo de morcón, bocadillo de mortadela, y no hay nada absolutamente que no sea de cerdo, no os lo podéis imaginar. Yo no era consciente de lo presente que estaba el cerdo en España hasta que de pronto decidí no comer cerdo. Luego, la oración. El paciente que está en el hospital en un ingreso, por ejemplo, pues necesita seguir rezando. Y entonces muchos, pues bueno, rezan ahí en la habitación, pero sí sería de agradecer pues que hubiera un sitio donde hacer las abluciones, porque sabéis que antes de cada oración hay que hacer un lavado específico. Y las mezquitas no son consideradas sagradas en el Islam, ¿vale? Son consideradas, que hay que cuidarlas porque es un sitio dedicado a la oración, pero el musulmán puede rezar donde sea, siempre que sepa dónde está la ciudad de Meca para dirigir su oración. Entonces, puede rezar en cualquier sitio, pero mejor si hay un sitio silencioso, recogido, ¿no? Entonces, hagamos también las capillas que hay en los hospitales, ¿no? Si fueran ecuménicas, ayudaríamos a que todo creyente pudiera ir allí a rezar. Y luego, al final de la vida, pues el tema de amortajar a una persona es diferente en el Islam, el tema de rezar sobre el muerto es distinto y el tema de enterrarse, ¿no? Entonces, son cosas también que debemos conocer.
En el caso de la formación sanitaria, yo echo mucho de menos, ¿vale?, más formación. Entonces, en este sentido, nosotros desde la Asociación Española de Hígado y Riñón hemos hecho algunos documentos para ayudar. ¿Vale? Uno es el de la donación de órganos en el Islam. Casi todos los pacientes musulmanes están dispuestos a recibir un órgano, pero muchos no saben si pueden donar o no. ¿Vale? Se puede donar todo en el Islam, excepto el útero, porque el útero no va a salvar una vida, va a ayudar a dar vida, pero no va a salvarla. Entonces, muchos dudan a la hora de donar un órgano y es muy importante que haya un documento, ¿vale?, que lo sepan los sanitarios y que se le pueda facilitar al paciente. Este documento lo tenéis disponible abajo en el QR, en la página web de nuestra asociación. Y luego, por ejemplo, en el tema de la diabetes, que hay muchas dudas de si un diabético puede ayunar, no puede ayunar, pues hay documentos en español, es muy activa una médico que hay en Barcelona, hay muchos documentos en Gran Bretaña que hacen referencia a cómo adaptar la diabetes al ayuno, ¿vale? Y hay diabéticos que sí que no pueden ayunar, los tipo 1, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que saberlo, un médico lo tiene que saber. Y todo esto era lo que os quería decir. Espero que os haya gustado y si no... Muchísimas gracias, Rebeca. Yo creo que han salido aspectos muy importantes para poder generar, como decíamos, este debate, que era lo que sobre todo queríamos generar, esa reflexión, esa importancia. Y mientras que se anima el auditorio, ya has animado. Sí. Espera, que yo creo que te dan el micrófono. Hola, muy buenas. Me presento primero, soy doctor Ines Wahid, soy CEO de una empresa de biotecnología. Primero quiero felicitar a la doctora por la presentación, o sea, viéndola desde el punto de vista de un musulmán. Es encantado de encontrar una persona que realmente es consciente de lo que es un paciente musulmán. Realmente es bueno. Y en esto pues doy las gracias. También una anécdota al tema de lo que es el cerdo en las cantinas, en los restaurantes. Yo cuento la de, estaba en la universidad, y no hace falta que diga cuál es, y pido un bocadillo vegetal, ¿no? Ya le pido, me lo dan, y digo, tío, pero está ahí, y no es un jamoncito, es vegetal. Entonces, sí, esa conciencia de que vegetal es vegetal y que esté en los menús es bastante importante y es eficiente en muchos aspectos, no solamente en los hospitales, en muchos aspectos públicos, que en universidades, incluso en centros educativos y lo que sea. Pues simplemente ese es un agradecimiento y una anécdota. Muchísimas gracias. Sí, vale. En esto de la dieta, la verdad es que somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Las leyes del kashrut son extremadamente similares a la alimentación halal. Y yo tengo un hijo en edad universitaria que, sin ofender a nadie, por favor, a veces me llama de la universidad y le digo, ¿qué tal? ¿Has comido? Y me dice, mamá, hoy había menú de la Inquisición. Porque hasta el pescado le han puesto la loncha de jamón serrano, y entendemos que es como que por mejorar, o sea, por hacerlo mejor al gusto, a la vista. Y yo estoy encantada con esta moda del veganismo, porque lo que decíamos de la gelatina, mis hijos aquí no podían comer las gominolas, y ahora hasta en el Carrefour, en la parte bio, consigo gominolas que son hechas o sea, son veganas. Y eso nos ha venido muy bien a todos, yo creo. Ahora sí, mientras se anima. Buenos días. En primer lugar, agradecer muchísimo esta mesa. Me parece que es una mesa no solamente interesante, sino enriquecedora y que nos abre mucho los ojos a muchas realidades. Yo creo que todavía seguimos teniendo en nuestro país una cultura muy monolítica en cuanto a la concepción de los actos médicos, de la estructura de los hospitales, que no hemos sido capaces de avanzar y de modificar
a pesar de esta realidad múltiple que tenemos de valores, de religiones, de presencias, y que yo tengo experiencias también, no tanto en el aspecto clínico, pero sí en el aspecto organizador, como médico de gestión de pacientes de admisión, de mujeres, ¿no? Pues musulmanas que solicitaban que la médico que la llevara fuera una mujer, y la jefe de servicio del hospital decía que esa era la estructura que teníamos y que y el que le tocaba, era un varón o mujer, pues que era lo que le tocaba, ¿no? Es decir, esa apertura a tener en consideración otras cuestiones, los valores de otras culturas, de otras personas. ¿Cómo podemos avanzar en todo esto? ¿Cómo podemos abrirnos a todo esto? Yo creo que es muy importante el que se exponga, se presente y se vea como que es una realidad múltiple y cada vez más. Es decir, no podemos seguir anclados en una realidad anterior cuando las perspectivas son mucho más amplias, ¿no? Simplemente dar las gracias y bueno, facilitar un poco la apertura, ¿no? Sobre todo los nuevos profesionales que se están formando para entender la múltiple realidad que tenemos en este momento. Muchas gracias, Javier. Yo creo que es importante, que ha salido en las 3 exposiciones, desde el ámbito de la bioética tenemos el recorrido del cambio en el tipo de relación clínica, del paternalismo en el que éramos los profesionales quienes considerábamos que era lo mejor para la persona, para ese paciente, sin contar con él, y luego al otro extremo de ese modelo informativo en el que ahora mismo se delega completamente la responsabilidad de la persona y caemos en esa medicina defensiva. Entre medias, en lo que tenemos que abogar fundamentalmente, aparte de ese modelo interpretativo que se empieza a aproximar de cara a acercarnos, a explorar los valores de la persona, es esta relación deliberativa. La deliberación la tenemos que entender en 3 focos. Por un lado, como tipo de relación clínica, que establece algo que se ha empezado desde Rafael a explorar los valores, y esta yo creo que es la gran carencia, que no sabemos cómo explorar los valores de las personas, puesto que entonces tendríamos en cuenta cómo quieren ser tratados. Este es, como decíamos, la regla de oro es tratar a una persona como a mí me gustaría que me trataran, y la regla de platino es tratar a la persona como le gustaría que le trataran a esa persona. Y para eso implica que tenemos que explorar qué quiere, ¿no? Y en ese caso, también decía, de la deliberación, incluye dentro de la ética discursiva el cómo también se establece ese diálogo, ¿no? Dentro de la capacidad de escucha, el tener sobre todo en cuenta que tenemos todas nuestras mochilas, es decir, esos prejuicios que hay que dejar a un lado, e incluye, como señalas ahora, ¿no? Pues es el que te ha tocado o no. Tendremos que también poder favorecer y evitar que se produzcan los conflictos éticos, ¿no? Que sería la tercera pata de la deliberación, que es el método que nos acerca, que nos aproxima a poder resolver conflictos cuando entramos en como decíamos, ¿no? Un conflicto ético que es un conflicto de valores. Y esto, sobre todo, incluye que los profesionales tenemos que tener unas competencias en, sobre todo, bioética, comunicación, que incluya en este sentido que la atención se centre en la persona de forma real y, como decíamos, en esa dignidad. La dignidad no ontológica, la dignidad no intrínseca simplemente por el hecho de ser humano, sino la dignidad desde el punto de vista subjetivo, que está íntimamente relacionado con ese respeto de los valores, con esa autonomía. Y eso es lo que tenemos sobre todo que intentar fomentar. Y relacionado con ello, introduzco la pregunta a Rafael, la compasión me parece imprescindible para cualquier profesional que se dedique al ámbito sanitario como sociedad, pero en concreto los profesionales. Entonces, ¿por qué se ha denotado en este sentido la compasión? ¿Por qué consideras, ¿no? como un sentimiento de pena, ¿no? a la hora de poderlo abordar? Y muchas veces los profesionales no la compasión no la quieren integrar dentro de lo que sería su proceso clínico, cuando en este sentido es imprescindible, como señaló, que se pueda realizar. Sí, bueno, la compasión que creo que es común a todas las religiones que hemos tratado. La compasión, sobre todo, es, desde el punto de vista cristiano, pero creo que es solidaridad. Pero solidaridad en el más puro sentido del término, no es solo tampoco una emoción. Solidaridad es hacerte uno con el otro, ¿vale? Para poder, has dicho una expresión que me ha gustado mucho, que es explorar la persona y explorar los valores. Son las 2 exploraciones que se deben hacer en la relación clínica, ¿no? Y entonces, para poder explorar valores y luego ayudar al enfermo a que saque sus valores y que con ellos decida, me da igual que sean los valores que sean, ¿no? Hace falta la compasión, hace falta no solo una emoción, sino hacerte uno con él, quererle. En el fondo, es así, un poco ya traducido fuera de tantos academicismos, es querer a la persona, ¿vale? Porque cuando quieres, respetas.
Cuando quieres a otra persona, respetas. Cuando quieres a otra persona, le estimulas, le ayudas, le fomentas. Te preocupas activamente por el bien del otro, que dice Erich Fromm, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión sobre la compasión, que es una reflexión puramente filosófica, porque no tiene por qué ser expresamente religiosa. La compasión es un valor puramente filosófico también. Lo que pasa es que en las religiones adquiere un tinte muy especial, o sobre todo en el cristianismo adquiere un tinte muy especial. Esa compasión, como digo, es un acto solidario que yo creo que es imprescindible para poder respetar, para poder aflorar, que es querer a la otra persona, quererle como es, con los valores que tiene, y ayudarle y respetar eso, ayudarle a que se pueda respetar esos valores, ¿no? Incluso en cualquier caso de encuentro con los que habéis puesto clínicamente. También me pasaba a mí que yo había hablado el primero y tampoco sabía muy bien lo que me habían pedido. Ahora, viendo lo que pedían, podía haber hecho otra cosa. Pero bueno, es verdad que es querer a otra persona que tenga otra religión, con otros valores, y ayudarle a que aflore y a que se respeten sus valores. Por eso la compasión es un acto solidario y sobre todo es un acto, una acción positiva. Sí, o sea, sobre todo desde el ámbito de los paliativos, ¿no? En las actitudes que integramos como obligatorias dentro de lo que serían los 3 pilares, ¿no? Esa acogida incondicional, sin los prejuicios, esa presencia de, sobre todo, el saber acompañar, como muy bien señalabas, y esa compasión con las competencias que tenemos que adquirir los profesionales para poder acercarnos al sufrimiento, que yo creo que aquí es donde radica fundamentalmente el quid de la cuestión. Es decir, para poder acercarme al sufrimiento se requiere que previamente nos hayamos formado de forma adecuada conocimientos, habilidades, actitudes que permitan ayudar a la persona a afrontar esa situación. Buenos días, muchísimas gracias por las presentaciones, que ha sido una mesa magnífica, como está siendo todo desde el principio, desde ayer por la tarde. Yo creo que hablabas de querer, y yo creo que para poder querer hay que conocer. Estamos en un país que en nuestro ámbito cultural, yo recuerdo todavía, y todavía rulan por ahí insultos que tienen que ver con algunas de las religiones monoteístas que están aquí representadas, ¿no? Un país que expulsó a unos, que expulsó a otros, y que ahora está recibiendo a unos y otros, ¿no? Y que hay un gran desconocimiento de las otras religiones monoteístas principales. Yo trabajo como psiquiatra en Getafe, en el Centro de Salud Mental, no en el hospital está otro compañero aquí. Y yo creo que allí recibís menos pacientes musulmanes en psiquiatría. Hay pocos ingresos, tengo la impresión. Porque hay, pero en el Centro de Salud Mental hay muchos, van viniendo cada vez más, ¿no? Y yo no tenía ni idea, o sea, yo fui una vez a Egipto, aprendí algunas cuantas cosas, me contaron y punto. Y yo estoy conociendo en los últimos años es cuando están viniendo más pacientes musulmanes a pedir atención psiquiátrica. Y a mí me cuentan de lo que sufren, pero luego yo quiero conocerles, ¿no? Entonces es como que hay 2 partes en la entrevista. Una en la que, ¿y qué te pasa? ¿Estás triste, bebé? Oye, cuéntame, ¿no? Cuéntame de ti, cuéntame de tu cultura, cuéntame, no así explícito en estos términos, pero sí poder ir conociendo, poder ir sabiendo. Por ejemplo, yo no sabía que en Ramadán un enfermo sí que puede saltarse el ayuno y que puede para poder tomar la medicación. Pues todas estas cosas las tienes que ir preguntando para poder ir conociendo y desde ese conocer querer. Y a mí me ha ido sorprendiendo muchísimo la bondad dentro de los pacientes, que muchas veces pacientes musulmanes se sienten como dolidos y se sienten casi como en vergüenza porque piensan que la imagen que tienes de ellos es la imagen del integrista, y es que te van contando y vas viendo. O sea, yo con algunos de verdad que me he sentido absolutamente en comunión con ellos, ¿no? Y estoy muy agradecido a esa oportunidad que nos están brindando de poder conocer a otros, a los que antes echamos, que nos han enriquecido tantísimo y que sin embargo no supimos reconocer y que ahora están viniendo otra vez. Así es que gracias. Muchas gracias. Yo creo que también relacionado con ello, además como médicos, ¿consideráis que se aborda dentro de los planes de estudio las competencias culturales que deberíamos de tener los profesionales sanitarios? A ver, unas son las competencias culturales y otras las religiosas, ¿no? Entonces es verdad que las religiosas no se abordan y las culturales tampoco.
Era Trump, sí. Entonces, sí que toda persona, bueno, que nos viene con una supuesta religión, luego no quiere decir que sean muy practicantes, ¿no? Y hay veces que incluso la misma persona pues no conoce bien su religión, ¿no? Pero sí que todo este aspecto ético, como hablabais, ¿no? Se ha quedado muy rezagado en los planes de estudio, en la práctica habitual. Yo creo que porque se está viendo al paciente un poco como el enemigo, ¿no? Porque el paciente se ha empoderado y ha usado mal su poder, ¿no? En vez de reclamar calidad, exigir, ¿no? Una mejora en la atención clínica, está reclamando pues, una mala gestión, está enfocando la culpa en el sanitario que lo atiende, ¿no? Entonces, pues claro, esto nos ha llevado a una medicina defensiva en la que los sentimientos, ¿no? Habituales, ¿no? Normales de una persona vulnerable que salen al cuidador que la acompaña, pues han desaparecido. Y entonces pues ya nos da igual lo que esté sintiendo, entre comillas. Nos da igual el trasfondo familiar del que venga, sus problemas económicos, sociales, su cultura, su religión. Todo esto está quedando en segundo plano y nos estamos deshumanizando para protegernos como sanitarios, ¿no? Entonces, claro que habría que cambiar, ¿no? Pero empezando por el respeto del paciente hacia el sanitario, porque yo creo que eso sanaría muchísimo más la relación, ¿no? Y luego pues recuperar lo que hemos perdido, que lo hemos tenido siempre, creo, los sanitarios. Yo tengo una perspectiva un poquito más romántica, ¿no? Al respecto. Yo creo que es cierto que estamos entrando en una medicina defensiva que si bien es muy común en otras sociedades como en la americana, yo no la había visto en España, a pesar del acento. Yo llevo ya 24 años viviendo en España, he desarrollado mi profesión aquí, pero creo que sí estamos dando pasos importantes hacia la humanización de la medicina. En el ámbito de la urgencia cada vez más se intenta, yo doy charlas con los residentes prácticamente semanales hacia esto, hacia cómo humanizar, cómo tratar a nuestro paciente de una manera digna. Y a mí me quedó muy marcada una frase que usaste en tu charla, que decías cuando la puerta está abierta, que estás explorando al paciente. Y no estoy hablando de un paciente musulmán, estoy hablando de un paciente, o sea, de una persona. Entonces yo creo que España sí que se ha abierto a la aceptación, a ser cada vez más integradores, y pienso que iniciativas como esta, con este auditorio lleno de gente joven maravillosa, son un paso muy importante hacia ese concepto humanista de lo que está, de la medicina. Tenemos una pregunta por aquí, así. Buenos días. Primero le quería agradecer que me enseñaron mucho. Y segundo, yo quería hablar de una preguntita sobre la salud mental. Yo vengo del budismo y en el budismo vemos la salud mental como un espacio entre la paz interior que buscamos y la vida real. Y yo les pregunto, ¿cómo ven la salud mental en cada religión y cómo piensan que pueden arreglar las visiones, las malas vistas que la gente puede tener sobre ellas? Pues empezamos por Rafael, si te parece. Bueno, la verdad es que la salud mental, dentro de todas las cuestiones de salud, siempre ha sido la más complicada, por lo menos yo hablo desde el catolicismo, porque si todas han estado ligadas al pecado, siempre la salud mental todavía más. No obstante, la tradición católica tiene una larguísima tradición de trato a la salud mental. Instituciones como la Orden de San Juan de Dios, fundamentalmente, que están nacidas para atender la salud mental, y las hospitalarias, que han nacido para la salud mental. Y estamos hablando de 500 años, ¿no?, de trato a la salud mental. Lo que pasa es que es verdad que la psiquiatría y el alma siempre han estado difícilmente relacionadas, ¿no? O sea, eran enfermedades del alma y en el alma estaba el pecado. Entonces, es verdad que hasta que, bueno, la medicina no ha ido avanzando y ha ido clarificándose la anatomía del alma, por decirlo de alguna manera, y se ha distinguido lo que es religión de lo que es puramente psique, ¿no?, pues ha costado mucho. Pero
pero la salud mental ahora mismo, tal y como se concibe, siempre se ha tratado, o sea, se trata pues como otro elemento más de la salud en el catolicismo, ¿no? Igual que cualquier cosa, ¿no? Es verdad que ahora mismo en las religiones budistas siempre ha habido una gran atención a la salud mental, y ahora mismo, por diversas razones culturales que sería muy largo explicar, yo creo que todos estamos impregnados de esa necesidad de cuidar la salud mental, ¿no? Pero bueno, el catolicismo la ha atendido siempre, además yo creo que es el grupo hospitalario privado más grande de España son las órdenes de San Juan de Dios, y se ha dedicado siempre a la salud mental. Lo que pasa es que con las herramientas que la medicina te ha ido dando, ¿no? Pero siempre se ha cuidado en el catolicismo. Carolina. Nosotros tenemos a Freud. O sea que desde el punto de vista del judaísmo es muy importante la salud mental. Se le da una importancia vital al punto que nuestros rabinos funcionan dentro de la comunidad no solo como un líder. O sea, nosotros no necesitamos al rabino como un intermediario con Hashem. Para nosotros nuestra relación con Dios es directa y única en cualquier sitio. No necesitamos del espacio de la sinagoga y no necesitamos al intermediario. El rabino se convierte más bien en un líder que ayuda, que te guía, y hay gente que va al rabino para pedir consejo en la relación de pareja, consejo en la educación con los hijos. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Rabanit, que es la esposa del rabino principal, es psicóloga. Y se suele dar, es una importancia vital. El CMT, que es el Community Management Team, que es el grupo comunitario del que os hablaba, quien lo preside es una psiquiatra. Y creo que en las escrituras hay múltiples ocasiones en las que se habla de la paz emocional, y luego la traducción sería más o menos esa, la paz emocional, que es la que necesitas para acercarte a Dios y para estar bien. Y creo que una traducción un poco libre sería la importancia de la salud mental. Pues como no podía ser de otra manera, en el Islam también. Islam, como sabéis, Islam viene de la palabra, de la raíz de salam, que significa paz, entre otras cosas, y lo primero que dicen los musulmanes es salamu alaikum, ¿no? Que es la paz sea contigo, lo que se desea es la paz. Y es tan importante la salud mental que, por ejemplo, una persona que no tiene bien su salud mental está exenta de ayunar, ¿no? Solamente pueden ayunar las personas que ya se consideran maduras a nivel sexual y a nivel psíquico. Entonces, una persona que no está bien de salud mental pues no está en condiciones de ayunar. En el ayuno también, por ejemplo, uno de los beneficios que tiene, aparte de valorar la comida, acordarnos de la gente que no tiene recursos y desintoxicarnos, ¿no? De este consumo que hay en la actualidad, es también el recogimiento, ¿no? Espiritual, ¿no? Encontrar esa paz interior que nos aleja un poco, ¿no? del mundanal ruido y que se consigue con ese recogimiento, ¿no? Ese recuerdo de Dios, ¿no? Entonces, como no estemos bien por dentro, pues no podemos ser, ¿no? buenas personas y estar bien con los demás en nuestra vida diaria. Entonces, pues claro, como en todas las religiones, es sumamente importante. Tenemos la última pregunta. Gracias. Ahora que hay una tendencia de medicina personalizada, medicina de precisión, ¿no creéis también es factible añadir una nueva capa de bioética a lo que es la farmacogenética y la anatomía patológica específica en ese ámbito de medicina personalizada? Pues claro que sí. Es que, por ejemplo, nosotros en la práctica médica empezamos a prescribir, ¿no? fármacos, ¿no? quimioterapia, diálisis, trasplante, y se nos olvida la parte ética.
Yo, por ejemplo, para incluir un paciente en diálisis o en un trasplante, no dispongo de un psicólogo especializado que ayude al paciente en esa etapa, ¿no? Entonces, estamos obviando totalmente los sentimientos del paciente, no ya salud mental, sino pues a nivel ético, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con ese paciente? O esta semana, por ejemplo, había una señora joven que tenía muy mala calidad de vida y no era tributaria de un ingreso en UCI, ¿no? Pues ahí se abre un tema ético sumamente importante que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? De cara a todo lo que se le está prescribiendo, la medicina que se le está aplicando, atendiendo a la familia, ¿no? Continuamente nos están surgiendo problemas éticos que no estamos atendiendo porque no hay recursos suficientes, ¿no? para tener en cuenta absolutamente todos los aspectos del paciente, pero hay casos en los que es más importante el tema ético que el tema médico. Y claro, las nuevas tecnologías podrían ayudarnos mucho, ¿no? A identificar casos susceptibles, ¿no? A qué abordaje le puede venir mejor, en fin, algoritmos, ¿no? Que utiliza la inteligencia artificial. Y claro, anatomopatológicamente ya no sé a qué nivel podríamos abordarlo, pero sí que faltan herramientas y mayor asesoramiento, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a concluir la mesa. Lanzo sobre todo dos reflexiones. Una, la importancia de ese respeto que se tiene que brindar desde, como decíamos, la base de la atención sanitaria, en la que incluye, por supuesto, esa búsqueda de explorar las necesidades y valores de la persona, que eso, sobre todo, también se construye desde lo que también abogamos, que sería esa planificación compartida de la atención, que busca, en este caso, el poder explorar en pacientes, personas en salud que estén en salud, que no tengan todavía una enfermedad instaurada, cuáles son esas necesidades y empezar a construir esa historia biográfica, que con Benjamín también lo hablamos mucho, que nos centramos muchas veces en esa historia clínica que se queda perfectamente detallada, antecedentes personales del punto de vista biológico, ¿no? Todos los tratamientos, pero qué hay de esa parte, sobre todo, como decíamos, biográfica, que es realmente lo que nos define a cada uno. Como decía, como conclusión, esperemos que los futuros, que además estáis aquí, y el presente que tenemos del resto de los profesionales, sí que centremos esa atención en el respeto y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.